noches a todos los presentes. Para comenzar, quisiéramos pedirles que se pongan de pie y les invito a ponerse en la posición con la mano izquierda en el ombligo y la mano derecha en el corazón. Vamos a invocar a nuestros Uiwiris, Illimani, Mururata, Sajama, Huayna Potosí, Illampu, Alacotamama, Ancouma, Parinacota, Pomarape, Acotango, Uturuncu, Tunupa, Tatasabaya, Cherarraco, Chachacomani, Chaupiorco, a las sillas y a las hispayas, a las huacas, a los seres visibles e invisibles que nos acompañan, cuidan y nos ayudan a vivir en este espacio de nuestra Pachamama. Les pedimos nos den la licencia, la autorización para poder traer conocimiento, para abrir nuestros corazones, para sentir la sabiduría de nuestros ancestros, la sabiduría que reverberan estos cerros, estas rocas, los monolitos, los templos, todos esos lugares por donde caminaron nuestros maestros y aún viven en espacios y tiempos alternos al nuestro. Damos gracias al Kuntur Mamani de la Vicepresidencia por ser el espacio para poder realizar este encuentro, donde recordaremos a nuestro Dios Huiracocha y al Maestro Tunupa. Existen temas que no son habituales, como hablar de Huiracocha y Tunupa, que no solo eran temas fuera de uso, eran considerados temas inútiles, además de ser malentendidos. ¿Por qué pasó eso? Porque para hablar de estos seres del mundo andino es hablar de la espiritualidad, y ese es un tema que no se podía ni se debía hablar. Para estos temas se recurre a las crónicas, que generalmente pasaban por el filtro del autor para su transmisión. Así también está la memoria colectiva, que se convierte en mito ancestral, que es una fuente valiosa descalificada por la modernidad. El contenido central es la espiritualidad, y necesariamente tenemos que partir de nuestros antepasados, no solo por el origen, sino también por la conciencia que ellos generan. Felipe Guamán Poma de Ayala, autor de la Nueva Crónica, realizó láminas dibujadas entre 1600 y 1615 en Perú, y en estas se encuentra la representación de la primera edad del mundo, mostrando a Adán y Eva fuera del paraíso, por eso es que llevan ropa. Adán ara la tierra con una chaquitaglia para ganarse el sustento, y Eva está al cuidado de los hijos. El autor trató de demostrar al rey que en estas recopilaciones los descendientes de Noé vivían en un estado natural y sin maldad. Guamán Poma en sus escritos la califica como la primera generación de los indios, o Warihuiracocha Runa, que significa hombre indómito del mar de la energía de la vida, tratando de posicionar a los Andes dentro de la nueva concepción dominante del mundo. Guamán Poma se refiere a la primera generación que salió del arca de Noé, de cómo los primeros indios, Warihuiracocha Runa, tenían hábito y traje y arar de Adán y Eva. Los primeros hombres adoraban a Tixi-Huiracocha, Cailla-Huiracocha, Pachacamac, Runarruca, hincado de rodillas, puesto las manos y la cara mirando al cielo, pedían salud y merced y clamaban con una voz grande diciendo Maipincanqui, Maipincanqui Yaya, Guamán Poma 1615. Huiracocha, Dios supremo que según la memoria viva de los Andes, surgió de la Isla del Sol, de la piedra sagrada, el lugar más elevado, la que se encuentra más cerca al sol. Bernabé Cobos señala en 1653 que un hacedor del universo que creó el cielo y la tierra con las diversas naciones que el hombre le habitan, surgió de la isla del Titicaca o Tiahuanaco después del diluvio. La isla del sol, donde se creó el mundo, donde los aymaras y los incas dicen que todo comenzó. El lugar más sagrado de la isla del sol es la roca Titicaca, porque lo más importante de esta roca sagrada es la piedra del Puma, el cual lleva el nombre del lago Titicaca. Mucho antes el nombre del lago era Cotamama, madre agua. Acá se refugió de la furia de su padre Huiracocha, que luego navegando en balsa hasta el desaguadero llegó a Popó, luego al Salar de Uyuni, Tarapacá y finalmente al mar. Un mar no tan diferente al lago Titicaca, que en otros tiempos fue un mar interior. Según la cronología del libro Suyumpacha Epigenética de la Sabiduría del Tahuantinsuyo, Auge y Ocaso, de Vladimir Smith Kolke, habla de 5 soles,
al igual que los aztecas en México, los incas en Perú, que dividían las dinastías de sus reinos en milenios y periodos que terminan casi siempre en cataclismos. Cada uno de estos periodos de tiempo correspondía a un sol y a una humanidad diferente. Según la cronología de Guamán Poma, la cual menciona en la tercera fila del gráfico, la primera era fue de Huari-Huiracocha Runacuna, el pueblo de Huiracocha, el dios de las aguas. El sol de esta primera fue destruido por enfermedades y guerras, según los presagios funestos. La segunda era fue de Huari Runacuna, el pueblo sagrado. Al final del segundo periodo, el sol se cansó y se negó a ofrecer la luz a la humanidad durante 24 horas. A pesar de los sacrificios ofrecidos, aquel mundo fue quemado por un fuego celestial. La tercera fue la era de las personas salvajes, Purun Runacuna. El tercer sol terminó en una inundación. La cuarta era correspondían a los guerreros Auca Runacuna. Esta temporada solar no corresponde a ningún desastre cósmico. Las primeras se volvieron indiferentes y sin iniciativa, involucrándose a una serie de abusos. La humanidad volvió a nacer en la quinta era. Malcucapa, uno de los 4 hermanos Ayar, los espíritus imperiales, funda el imperio inca en los 4 puntos cardinales llamado Tahuantinsuyo. Según la cronología de aparición de las escuelas complementarias del conocimiento, que están en la cuarta fila del gráfico, marcan los tiempos de Viracocha, Viracocha Pachayachachi, Imaimama, Tocapu y Tunupa. Los 5 soles repiten la creación del mundo. Tunupa es más antiguo que los incas, es más antiguo que los aymaras. Tunupa es una deidad muy antigua. Tunupa surgió del lago Titicaca cuando sus riberas aún no llegaban hasta Tiahuanaco. Nadie sabe lo que pasó con Tiahuanaco. ¿Y qué hay acerca de los mitos? Rafael Bautista señala que los mitos son el lenguaje del principio de los tiempos. En ellos está la antigüedad más sagrada. Son la fuente inagotable donde acude la memoria de nuestros pueblos para afirmar su origen milenario y reafirmar su destino. Antonio Paredes Candia es uno de los máximos representantes en la transmisión de la memoria histórica de Bolivia. Fue historiador, sociólogo, etnográfico y folclorista. Hijo de Manuel Rigoberto Paredes Iturri, precursor de los estudios antropológicos etnográficos del país, que fue bisnieto de Apolinar Paredes Iñani, el cual fue reconocido por la audiencia de Charcas como un importante jefe indígena, Malcu, de Carabuco. Este importante linaje transmitió lo que relata el siguiente mito. En el principio todo era oscuro, Chamaca, Huiracocha. Al crear los seres vivientes, plantas y animales, hizo a los hombres de grandes proporciones después de moldear su figura en piedra. Fueron estos los Huarihuiracochas, los hombres primitivos, dotados de atributos divinos para vigilar la vida del mundo. Huiracocha estableció su trono en su corte en la peña Iticaca, que se yergue en la Isla del Sol, que con tal motivo lleva este nombre y con lo que ha recibido también el lago. A poco los hombres se pervirtieron, irritando a Huiracocha fue a Tiahuanaco, que era el centro de la tierra, y desde allí dejó caer sobre ellos su divina cólera. A unos los trocó en piedras, a otros en animales inmundos, y a muchos hizo tragar con la tierra o con el mar. Los últimos sobrevivientes fueron exterminados por un gran diluvio. Todo esto ocurrió en los tiempos oscuros o el tiempo de Yamagpacha. La segunda creación o el reparto del mundo. Calmado el justo enojo, volvió Huiracocha a su obra creadora. Como no estaba bien que el mundo viviese en tinieblas, determinó alumbrarle y puso en el cielo el sol, la luna y las estrellas. Surgió el sol esplendoroso en la peña Iticaca, siguiéndole la luna. Pero como ésta se presentase aún más resplandeciente, envidioso el sol le arrojó un puñado de cenizas al rostro con que le empañó para siempre. Huiracocha moldeó nuevos hombres, dio a cada uno un especial distintivo y los despachó por debajo de la tierra y el fondo de las cuevas, a la cima de los altos cerros, al techo de los ríos y los manantiales. Hecho esto, repartió el mundo entre sus cortesanos. Id, les dijo, a donde os envío, para que a vuestra voz salgan estos hombres en la figura y traje en que los he formado y pueblen la tierra, y les llamen con el nombre que les he impuesto. De este modo Tocay fue por las partes del levante, Paniagua por las del poniente,
y Manco Cápac, presidido por el sol, que lo tomó bajo su amparo, por las del septentrión. Cuando llegaba a su destino gritaban: «Oh vosotros, salid y poblad esta tierra que está desierta, porque así los mando el que hizo el mundo». Y conforme decían, brotaban las gentes y sentaban sus reales allí mismo. Estos fueron los huaris, hijos de cada tierra, con que se conforman las nuevas sociedades humanas. Los puntos de donde brotan se llamaron pacarinas. Luego, el mismo Huiracocha, legislando y componiendo el mundo, tomó el derecho hasta llegar al mar, tendió su manto sobre las aguas, púsose encima y desapareció por el occidente. Tunupa. Olvidadas con el tiempo las leyes de Huiracocha, apareció Tunupa, llamado por otro nombre, Tapaj, que quiere decir hijo del Creador. Este divino misionero se propuso restaurar en los hombres los sentimientos de piedad, de orden y trabajo. Recorrió gran parte del mundo predicando y obrando maravillas. Aplacaba tempestades, bendecía las cosechas, bajaba montes, levantaba llanos, hacía brotar agua de las rocas. Viendo que el oro y la plata eran fuentes de corrupción, desterró estos metales al seno de las montañas y en las regiones inhospitalarias. Sus prodigios no tocaron el corazón de las gentes. En vano hizo llover fuego del cielo, como en Cacha, y petrificó a los hombres como en Tiahuanacu, en la isla de Titicaca, donde las huellas de sus plantas aún perduran cerca de la peña sagrada. Le golpearon, le amarraron, espetaron su cuerpo en un palo y lo echaron en una balsa. La balsa se deslizó hacia el sur, y cuando tocó la tierra en Chacamarca, ésta se abrió dando lugar a que las aguas corran sobre ellas, sigan la frágil barquilla con su preciosa carga hasta llegar al otro lago, el del Pupú, en los Aullagas, donde desapareció para siempre. El canal es hoy un río desaguadero. Tal es como en sus rasgos principales, aunque confusos, la mitología de los antiguos aymaras. Así también cuenta la leyenda de Tunupa, apareció en el Paraguay, en donde se encargó de recorrer todas las selvas hasta Chachapoyas. Posteriormente llega al altiplano, en donde se encarga de eliminar al dios que allí se veneraba lanzando rayos y fuego celeste. Posteriormente se ve a Tunupa en el Cusco, en donde a orillas del lago Titicaca fue herido con una vara de chonta. A lo echaron en una balsa al lago, en donde consigue su muerte, al ser empujado por un fuerte viento que lo dirigió hasta Ullagas, en donde se hundió en las entrañas de la tierra. Ludovico Bertonio dejó registrado un dato revelador, que Cintu y Umantu son dos hermanas con quien pecó Tunupa, según se cuenta en las fábulas de los indios. Luego añade Keusi, chaulla, pescado que llaman boga, y Quesintu, otra especie de boga. En otras tierras o provincias del Perú, el llamado ecaco, el que definen como hombre ingenioso de muchas trajas, ingenioso, adariego y versátil, con algunas características de Tunupa. Pero si señalamos su relación con ecaco, es por un dato de Arturo Poznansky, quien dice haber recogido entre los chipayas la leyenda del ecaco, que tenía dos mujeres, Chaulla y Umantu. En la pampa de Tamarugal, en el Cerro Unita, se encuentra el geoglifo más grande del mundo, el gigante de Tarapacá, más de 86 metros de largo y ocupa casi 3.000 metros de superficie. En la comunidad de Huara le conocen como el hombre gato. Aún no existe certeza de su origen y a qué cultura pertenece. No obstante, tenemos a Tarapacá presente. Tunupa en idioma aymara es designado como padre de la raza. Es reconocido como controlador de los elementos naturales, siendo sus potestades el fuego celeste, es decir, el trueno, el terrestre, generando en los volcanes y hasta las aguas divinas encarnadas a través de las lluvias. También existe la leyenda de la Tunupa en el occidente de Oruro. El escritor e investigador Carlos Soto Terrazas de Salinas de García Mendoza de Oruro, además del mito del origen de Tunupa de la región de Chayapata hasta la localidad de Salinas de García Mendoza, realizado por Solidar Suiza, señala lo siguiente. En los tiempos en los cuales las montañas, las cordilleras caminaban, conversaban, discutían y guerreaban, en el sector occidental de Oruro, el nevado Tata Zavalla muestra su esplendor. Tenía una hija llamada la princesa Tunupa, muy bella, próxima a la edad de casarse. Ella usaba 5 polleras, todas multicolores. El Tata Zavalla decidió casarla con el magnífico Azanaques,
poderoso y rico de la cordillera de Chayapata. Esto sin el conocimiento de la princesa Tunupa. Ella estaba enamorada de un guerrero de la comunidad, de nombre Coracora. Su padre decide organizar la boda sin su acuerdo. Huayna Potosí, Mururate, Limani, Sajama, Concagua iban a hacer de la fiesta más esplendorosa. Tunupa y Coracora, desesperados, huyen de la comunidad. En la noche escapan y están cerca de las proximidades de Salinas de García Mendoza, y uno de los encargados lanza una honda con una piedra que hiere a Coracora, con una herida profunda, que quedó tendido en una serranía en la cual se encuentra hasta ahora su figura, con una rodilla levantada y la cabeza yaciendo muerto. Se la llevan a Tunupa y le casan. Azanaque sentía que ella no le amaba, empezó a tratarla mal. Tenían ya 4 hijos, el Cerro Colorado, el Cerro Gordo, el Cerro Silviani y uno por venir. Ella sembraba quino en Jayucota. Tunupa enseñó la construcción del fogón, el cultivo de la quinoa, que es el cereal más completo. Ella alimentaba a su familia. Azanaque no le daba de comer, la maltrataba. Ella toma coraje y decide irse. Les deja a sus hijos al Cerro Colorado y al Cerro Gordo y se lleva con ella a sus otros 2 hijos, uno en el vientre, y al Cerro Silviani, que estaba enfermo con sarampión. Al Cerro Colorado, Azanaque lo golpeó tanto que murió desangrado. Por eso el cerro es colorado. El Cerro Gordo se quedó más atrás. El Cerro Silviani, que iba enfermo, cayó muerto por Salinas de García Mendoza. Tunupa, al continuar huyendo, pierde sus 2 abarcas. Las 2 planicies que se encuentran frente a frente separadas con un cañadón. En la actualidad, en cada espacio existe una capilla destinada a San Pedro y a San Pablo. Luego continúa al occidente. Se encuentra con una pacheta, quien dice quedarse con ella. Ella salta y se produce un aborto, llamándose al lugar Charcollo. Llegando entre Oruro y Potosí, descansa y ahí derrama la leche y llora hasta formar el salar. Ahora es un volcán, un nevado hermoso, mostrando el final de una tragedia, de una foránea que no se sabe de dónde llegó. Los mitos están repletos de precisiones topográficas y de nombres de lugares. La toponimia se encarga de dar una dimensión sagrada y se convierte en una escritura secreta, en un lenguaje que une la historia con lugares, donde la geografía se impregna con el mito. Tunupa, la madre de la geografía de los Andes. Micataica es la primera madre. Para muchos, Tunupa representa solo una manifestación de la naturaleza. Más tarde se corporiza como personaje legendario. En Cusco mencionan que Tunupa caminaba por los territorios de Perú como varón y al pasar a Bolivia se convierte en mujer. La veneración a las montañas sagradas donde habitan nuestros ancestros son llamados achachilas, uihuiris, machuracuna, que nos protegen. En la cosmovisión del sur, la altiplanicie es el centro del mundo. Tawa, en lengua runasimi, lengua de los hombres, significa 4. 4 son los rumbos, 4 son los rostros de Dios que todo crea, que da origen, que es el centro que irradió la cultura y la religión en los Andes. Repleto de momias, acá todo empezó, antes de los aymaras, antes de los incas, aquí empezó la cultura y se esparció por todo el altiplano. Hay muchos sitios ceremoniales y entierros alrededor del volcán. Es un centro de peregrinaje de antiguas culturas. Hay que intentar acercarnos a Tunupa como los Paseri, los desiertos de Irán, que consideraban que el viaje es el ritual, en busca de un tiempo primordial, en busca de un tiempo original. Tunupa es el nombre de una montaña, de un lago de sal a sus pies. Tunupa es el nombre del territorio sagrado de los Andes. Tunupa es el nombre de un héroe incomprendido para la gente de su tiempo. Tunupa es el nombre de una mujer hermosa que tuvo que huir del acecho de cerros machos y la violencia de Azanaques. Tunupa es uno de los nombres de Dios. Tunupa es el amor, es el eje cósmico del mundo.
La espiritualidad de las culturas andinas resulta ser una estructura fundamental al estar relacionados con el origen de los espíritus ancestrales. Cada ayllu hasta la actualidad cuenta con uno o varios ancestros míticos que son los protectores tutelares que apoyaron a generaciones pasadas, apoyan a las generaciones actuales y apoyarán a las futuras. Mediante la mitología y la religiosidad, las culturas más antiguas a la par de Tiahuanaco tienen representaciones de figuras en esculturas, tejidos, iconología, sin agresión, sin garras, y hasta tienen llanto como Huiracocha. Carmelo Corsor menciona, por ejemplo, que el Señor de los Báculos con lágrimas, Huiracocha, es casi angelical. Acevedo menciona que estamos hablando de una presencia prolongada, su adoración que se sabe que data de más de 4000 años, que se fundó entre los pueblos que habitan en lo que hoy es la primera y segunda región del Imperio Tiahuanaco. También se rindió culto en civilizaciones como Chavín, Paracas, Nazca e Inca, a diferencia de otros lados donde la representación de Dios es más bélica que en este otro lado. Es porque se logra el dominio hidráulico. Llevan agua para todos, llevan agua a grandes distancias, en lugares donde ni se podía sembrar, ellos lo logran, como en la falda de los cerros que hasta el día de hoy todavía funcionan, como en el manejo de los sucacollos. Por lo tanto, es una tarea urgente el restablecer nuestra propia genealogía intelectual, fundar nuestro pensamiento en raíces propias, que no siempre han escrito ciencia social. Es imprescindible llegar a los orígenes para así poder replantear críticamente y proponer algunas opciones desde la espiritualidad, como la validez de la sociedad en toda época. Con el permiso de todos los seres que contienen, sostienen y mantienen la vida, en particular con el permiso, la autorización, la venia del Padre Sol, del Tata Inti, de la Pachamama, de la Madre Tierra, de nuestro Dios Huiracocha, de nuestro Dios Pachacamac, de nuestros maestros y maestras, del maestro Tunupa, de la maestra Mamahuaco, de la maestra Cupa, con la presencia y la guía y el acompañamiento de todos ustedes, agradezco la presencia, la participación, ese cariño que nos dispensan por estar aquí, por participar de este momento que para nosotros es importante, es fundamental. Nosotros somos un grupo de personas que hemos comprendido, hemos entendido que es necesario y que este es el momento de revalorizar, de rescatar, de repotenciar, de difundir todas nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, que como todos sabemos, durante todos estos casi 500 años se han ido ocultando, se han ido acallando, se han ido incluso matando, pero no han logrado exterminarnos, no han logrado acabarnos, a pesar de todos los intentos de colonización, de evangelización, de cristianización y de todos los procesos que conocemos que se ha producido durante todo este tiempo, no han logrado el propósito que ellos tenían de extinguir, de exterminar, de acabar con toda una sabiduría, un conocimiento de por lo menos 10,000 años de antigüedad. Repito, un conocimiento de por lo menos, diciendo lo más bajo, de 10,000 años de antigüedad, es decir, desde aquellos hombres y mujeres que se asentaron en este territorio que hoy lo conocemos como los Andes o el continente como Abya-Yala o América. Ellos fueron tejiendo todo un conocimiento en relación a su medio geográfico, en relación a todo lo que estaba envolviendo a cada uno de ellos. Y como consecuencia generaron sus propias formas de vida
y crearon sus propias formas de relación, de comunicación, de intercambio, de producción, etcétera. Para darles un ejemplo, solo en esta tierra podía haber surgido el Aymara o el Quechua o el Mapudungún o cualquiera de los idiomas originarios. No podía haber surgido en Rusia, en China, en ninguna otra parte. Surge cada idioma, cada lengua en relación a un espacio geográfico. Esto quiere decir que aquellos seres humanos se integraron, se interrelacionaron con su medio y a partir de eso fueron creando, produciendo toda una cultura y como consecuencia generando todo un modo de vida. En este sentido, nuestros pueblos fueron entendiendo de que en esta vida, en este planeta, en esta madre tierra, habían una serie de seres, de elementos o de personas o de sujetos, los cuales influían o participaban de esto que llamamos vida o existencia. Y como consecuencia de esto se dieron cuenta de que estábamos en un universo, en un multiverso, en un cosmos, en donde estaba poblado de una serie de seres. Pero estos seres no eran objetos, no eran cosas, sino que eran seres sagrados, seres conscientes, seres inteligentes que hacían y facilitaban la vida. Por lo tanto, no eran como hoy tenemos una visión de llamarles simplemente astros o llamar estrellas o llamar planetas, sino que para nuestros abuelos, abuelas, eran parte de la gran familia cósmica. Es decir, todos constituían y formaban una familia y hacían parte todos de este conjunto que posibilitaba la vida. Entonces, era todo un ente interrelacionado, integrado, participativo, congruente, armónico, equilibrado, que hacía posible todo lo que es esta forma de vida. Entonces, esto conllevó a crear una serie de principios, de valores, de categorías, a lo cual hoy lo podemos llamar filosofía, es decir, con una serie de ontologías y epistemologías que establecían cuál era la posición de ese ser humano frente a la vida, frente a lo que le rodeaba, frente a todo cuanto estaba envolviendo a cada persona. Y como consecuencia, tenían que darle nombres, tenían que hacer una referencia, tenían que darle una conceptualización y establecieron de que estábamos en un espacio en el cual todos estos seres estaban formando parte de algo que podríamos llamarlo la gran fuente cósmica o el gran principio generador de vida. Y a esto le podríamos denominar como lo hicieron los incas cuando integraron a toda una serie de principios, de valores en lo que ellos denominaron en el gran Apu Iyatixi con Tixi Huiracocha Pachayachachic Pachacamac. Miren este inmenso y gran nombre en el cual trataban de sistematizar, de sintetizar a todo lo existente con todas sus categorías y sus formas y expresiones. Hoy se conoce más con el nombre básicamente de Huiracocha, que sería el nombre que podría sintetizar a todo ello. Es decir, eso es la expresión o la manifestación de cómo se establece de que este mundo sagrado, este mundo viviente está poblado de dioses y de diosas, que todo lo que existe está inmerso dentro de una visión sagrada de la vida y por lo tanto todo está constituido de seres sagrados y como consecuencia estamos intercambiando, interrelacionándonos entre seres en un estado espiritual. Eso es muy diferente a la visión aquella de algo separado, de un Dios afuera, de un Dios omnipotente, de un Dios en el más allá, de un Dios que está afuera haciendo y deshaciendo a nombre de Él o de lo que sea su creencia o su participación o su idea.
En cambio, los pueblos andinos entendieron que Dios y la diosa están aquí, que la vida es lo sagrado, que todo lo que existe es el Dios y la diosa. Y por lo tanto, esa era su forma de comunicación, de interrelación, de participación. Y obviamente entendían de que había distintos niveles o estados, es decir, que como en el caso de los seres humanos hay diferentes estados de la conciencia, es decir, diferentes situaciones o conciencias o estilos o creaciones. Entonces, igual, todo este mundo está poblado dentro de esas mismas características. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es parte de eso, no es un ente aparte, ni superior, ni mejor, sino que es otro elemento que hace parte de lo mismo y como consecuencia lo que hay en el ser humano hay en la vida, en la existencia. Si el ser humano es inteligente, pues estamos en un mundo inteligente. Si el ser humano siente, entonces estamos en un mundo sintiente, etcétera. Y esto establece, por lo tanto, otra dimensión, otra proyección de la divinidad, de la espiritualidad, de lo sagrado. Y a eso es lo que se le ha dado un nombre, que en el caso andino tienen varios, y en este sentido nosotros queremos valorizar dentro de esos diferentes tipos de diosas y diosas en esta noche a Huiracocha como un personaje, como una identificación básica elemental de lo que a nosotros, todo lo que hoy llamamos los Andes, le podríamos también definir en forma sagrada como Huiracocha. Y es aquí, en este espacio, que surgen varios personajes, surgen varios maestros y maestras. ¿Qué entendemos por maestros y maestras? Es decir, aquellos personajes que logran una trascendencia, que logran algún nivel que les permite comprender, entender y, por lo tanto, llevar un mensaje, transmitir un conocimiento, difundir una sabiduría. Eso es lo que entenderíamos como aquellos personajes que logran entrar en otro nivel, en otra condición y que les permite, por lo tanto, llegar con un conocimiento hacia todos sus hermanos y hermanas. En este sentido, uno de estos personajes que nosotros creemos importante, fundamental, es valorizar al maestro Tunupa. Para nosotros, Tunupa es alguien que podríamos decir que está que llegó a un estado de conciencia de séptimo nivel. Es decir, dentro de la tradición andina se habla de estados de conciencia o niveles y se considera que llegar al séptimo estado de la conciencia es llegar al estado de la totalidad, a llegar al estado de la trascendencia. Y en este sentido, el maestro Tunupa es un personaje que podríamos calificarlo que llega a un nivel como los grandes maestros en la historia mundial. Conocemos de la figura de Jesús, de la figura de Buda, de Confucio, de Zoroastro, etcétera, una serie de personajes de maestros en la historia mundial. Y en este sentido, Tunupa está en ese nivel. Lamentablemente, la colonización ha opacado, ha disminuido y de alguna manera se ha olvidado. Y como consecuencia, hoy muy pocos conocen del maestro Tunupa. Todos, la mayoría, conocen de Jesús, es lo que se ha difundido. Obviamente la versión católica, la versión de los que hoy llamamos la Iglesia romana, porque cuando todos sabemos, esta iglesia se constituyó en Roma. Entonces, ¿qué se ha difundido al Jesús inventado o creado o producido o imaginado por la iglesia? Muy diferente a que según nuestro punto de vista tenemos sobre Jesús.
Es decir, nosotros lo vemos de otra manera a este maestro y muy diferente a la versión que ahora tenemos. En este sentido, lo que simplemente queremos resaltar, no queremos hacer una equiparación con Jesús, simplemente decir que Tunupa es otro maestro en la historia de este planeta que surgió en los Andes y que es un maestro importante, valioso y que hoy necesitamos retomar, recuperar, revalorizar para este tiempo, para los desafíos del nuevo tiempo, para lo que implica los cambios, las transformaciones que estamos llevando y que debemos seguir impulsando. Y en este rol juega un papel fundamental el maestro Tunupa. Entonces, vamos a comenzar a pasar una serie de diapositivas que ustedes van a comenzar a visualizar a partir de este momento, en donde vamos a querer nosotros demostrar la existencia de este personaje, porque hoy existen una serie de escritos, de ideas que a veces se quedan como leyendas, como simples mitos o cosas por el estilo, y por lo tanto queda simplemente como que fueron unas fantasías de los pueblos andinos o que fueron inventados por los cronistas o que fueron simplemente cosas del pasado y que ya no tienen ninguna importancia y trascendencia. Pero nosotros vamos a demostrar de que sí existió este personaje y de que este personaje dejó huella y que fue admirado, apreciado, valorado por los antiguos habitantes de estas tierras hasta la llegada de los invasores monárquicos que evidentemente comenzaron a perseguir bajo el argumento de extirpación de idolatrías y por lo tanto a acabar con todos nuestros lugares sagrados, con nuestras huacas y obviamente con todos los personajes, con todo lo que representaba nuestra espiritualidad. En este sentido, ustedes están viendo ahí una fotografía de un personaje llamado el Barbado o el Barbudo, que es como se le conoce cuando ustedes van hasta este centro que le dicen arqueológico, pero para nosotros fue un centro espiritual. Es más, nosotros pensamos que fue un monasterio, es decir, que no fue simplemente un lugar como hoy en donde la gente llega y mira, no, era un lugar en donde habitaban una serie de personas, entre ellas quienes tenían la condición de ser maestros y maestras, y por lo tanto habían alumnos en los que ellos se formaban o hacían este proceso de preparación o de entrenamiento. Es decir, podríamos hablar como que fue una antigua universidad. Podríamos hacer esa relación o correlación a lo que fue este lugar. En este sentido, hay este monolito que nos está hablando de que ahí había un personaje particular. Es como el día de hoy cuando vamos a algún lugar, a algún espacio, alguna ciudad, vemos los monumentos de las personas importantes o cuando vamos a una universidad, ¿quién la fundó? Ahí está la figura de quién la fundó, etcétera. Entonces, ahí está en este caso la figura de quien no sabemos si la fundó, al menos lo que estamos convencidos es de que fue un maestro que dirigía o que enseñaba o que era el representante principal de este centro de altos estudios. Entonces, como ustedes ven, ahí tiene una posición particular, que es lo central. Ustedes van a ver que tiene la mano izquierda
en la parte inferior, es decir, en el ombligo. Y la mano derecha lo van a ver a la altura del corazón. Ojo con esto, porque a partir de este elemento vamos a demostrar la existencia de él y toda la presencia desde aquí hasta el Ecuador y posiblemente hasta Colombia. Eso es lo que vamos a compartir con ustedes de esa presencia. ¿Y qué nos dice o qué hace referencia esta posición? Quiere decir la relación de lo masculino y lo femenino. La mano derecha representa lo masculino y está en relación con el corazón, que representa el centro de energía masculino. Y la mano izquierda, lo contrario. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en el vientre materno, estamos conectados a través del cordón umbilical que está en el ombligo. Entonces, esa es la relación con la madre, con lo femenino. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una posición que ejemplifica o simboliza muchas cosas. Una de ellas, lo que acabo de relatar. Otras cosas tienen que ver con el manejo de los centros de energía, con el manejo de la armonización de la energía. Bueno, con tantos simbolismos que tiene que ver esta posición. Entonces, como consecuencia, colegimos de que este fue el centro principal, es decir, aquí fue la matriz, la base de lo que se germinó y produjo lo que después sería el Tahuantinsuyo, porque ustedes saben dentro de la historia, dentro de lo que se cuenta, que el Tahuantinsuyo nace de una pareja que sale desde el lago Titicaca, concretamente desde la Isla del Sol y de la Isla de la Luna. Y ellos salen con la tarea de construir una inmensa nación, que es el Tahuantinsuyo, que logró en tan solo 300 años convertirse en una de las naciones más importantes en la historia mundial. Cuando nosotros revisamos y investigamos cuáles son y a quiénes se refieren como las más grandes culturas del mundo, hacen referencia a los egipcios, hacen referencia a los chinos, a los mesopotámicos, a los hindúes y a los aztecas, a los mayas y a los incas, ¿sí? En todo el mundo hacen ese estudio y ubican a estas tres culturas de América entre las más importantes del mundo. Y en el caso nuestro, el Tahuantinsuyo, que además sorprende porque es un caso particular de que hayan logrado formar un territorio se calcula de alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados, con una población, se calcula de unos 25 millones de personas que habitaron y que lograron construir en apenas 300 años, algo que no se ha visto en otras grandes culturas, que les ha tomado mucho más tiempo el construir una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que es de lo interesante, lo importante en este caso? Es de que el origen, la matriz, la fuente está alrededor del lago Titicaca. Esa es la expresión de donde emerge, como igual cuando nosotros estamos en el vientre materno, donde se va a formar un ser humano. Entonces, desde ahí se forma, se constituye un feto y que después va a ser una persona. Entonces, esa es la misma relación, la misma forma de entender que este lago es el vientre materno en donde se gesta y se va a producir y va a germinar una cultura impresionante, y como consecuencia es valioso entender esto para poder recuperar, revalorizar y sentir orgullo, que es algo que falta a nuestro pueblo, a nuestra gente,
por el complejo de la colonización, de creer de que hemos sido pueblos atrasados, salvajes, etc. En la fotografía que ustedes están viendo en este momento, ahí hay otro monolito en la misma forma, es decir, los brazos, un brazo derecho en el corazón y el brazo izquierdo en el ombligo. De igual manera, lamentablemente no está la cabeza. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta. ¿Quién lo destruyó? ¿O hubo algo fortuito que llevó a esta situación? Es la gran pregunta. En todo caso, lo que nos importa es saber que hay otro monolito en la misma posición y que está ubicado en Tahuanacu. Ojo, nosotros no decimos ni Tiwanaku, ni Tiahuanacu, sino decimos Tahuanacu, que ese sería el nombre ancestral, milenario, originario, en relación al conocimiento que traía este personaje. Este personaje llamado Tunupa, también conocido como Tahuapaca, que es otro de los nombres, entre varios nombres que se le dan y que hace referencia a este conocimiento que hoy conocemos como la Chacana o la llamada Cruz Andina, pero que el nombre exacto, el nombre preciso es Tahuapaca. Tahua literalmente es 4 y Paca es lo oculto, lo desconocido, lo invisible. Por lo tanto, estamos hablando del lado visible y del lado invisible. Estamos hablando de lo masculino, lo femenino, es decir, siempre hablando de la dualidad complementaria como el principio de vida que hace posible todo en este mundo. Frío, calor, día, noche, es decir, ese es el fundamento que establece cuál es el principio de vida. Entonces, ahí ahora ustedes están viendo un dibujo que lo hicieron unos arqueólogos sobre un monolito y nos encontramos igual en la misma situación, el mismo caso, ¿no? De las manos que ustedes están viendo. Este monolito no se sabe exactamente dónde está, es decir, ¿qué ha pasado? Que algunos monolitos parece que los huaqueros o qué sé yo, los han extraviado. Ustedes saben lo que ha pasado lamentablemente con todos nuestros lugares y todos todo lo sagrado que tenemos, que lamentablemente muchos lo han destruido o lo han vendido, qué sé yo. Entonces, todo queda claro que es el mismo personaje y ustedes han visto que tiene igual la misma posición de las manos. Y ojo, que nosotros hemos ido a Santiago de Guata, que está aquí muy cerca, a unas 2 horas de la ciudad de La Paz, y ahí está otro monolito. Lamentablemente no se puede ver con claridad, pero en la foto del lado izquierdo, el monolito está en la parte frontal. Es un obelisco. Este es un obelisco que tiene 4 lados. Y en el obelisco frontal tenemos igual un personaje muy idéntico, en la misma tipo de cara, con barba, con la misma posición de las manos, etc. En la fotografía del medio está algo parecido, pero encontramos también en la parte inferior la cruz, la Tahuapaca, que es lo que difundía, enseñaba Tunupa, que era ustedes saben, la cruz se sintetizaba todo lo que podríamos llamar la filosofía de nuestros abuelos y abuelas. Ahí en este símbolo, así como los chinos tienen el yin y el yang, donde sintetizan todo, nosotros tenemos la Tahuapaca, mal llamada, o otra forma llamada Chacana, o que decimos en castellano cruz andina o cruz de 4 lados. Ahí se sintetiza
también toda una serie de principios y de concepciones sobre la vida. Y en la parte de la derecha tenemos una vista lateral en donde hay una serie de zigzags que representan la relación que tiene con el trueno, con el rayo, y también la relación con animales. En este caso, podríamos hacer referencia con la serpiente, que es un animal muy importante dentro de la cosmovisión o filosofía andina. Entonces, este es un monolito particular. Todavía no pasemos. Este tiene una historia reciente. Se cuenta que este monolito aparecía en un lugar y después aparecía en otro lugar. Y como consecuencia, la gente que vivía en Santiago de Guate y alrededores le decían el monolito caminante, porque de pronto lo ubicaban en un lugar y ya le estaba en otro. Y después las autoridades tomaron la decisión de llevarlo hasta el parque y resulta que también aparecía en otro lugar. ¿Y cómo explicar eso? ¿Qué pasaba? ¿Era un mito nada más? ¿Era una idea? ¿Era una suposición? ¿O es que había algo más? Lo cierto es que hay testimonios de que efectivamente aparecía de un lado para otro, hasta que tomaron la terrible decisión de alguien que no sé cómo calificarle, que procedió a cortarle una parte del monolito a la altura de lo que eran las rodillas y proceder a ponerle cemento. Imagínense ustedes, ahí está hasta el día de hoy, ustedes pueden ir este momento y van a ver que ese monolito está ahí y van a ver la parte que fue cortada, que está ahí a un lado y está puesto cemento para que no pueda caminar. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es otro monolito y que ustedes van a ver las mismas características, las manos, el pelo, la barba, en la parte inferior un sol, que es un sol particular que es el sol que difundía o que utilizaba Tunupa para hacer su relación con la fuente de vida, el Padre Sol o el Dios Sol, como quieramos llamarle. Este monolito, el que ustedes ven exactamente, está en Argentina, pero es una réplica que fue hecha a partir de un dibujo del doctor Casanova, el cual estuvo en Mocache, que queda cerca del lago Titicaca, y en el cual él procedió a hacer unos dibujos. Pasamos, por favor, la siguiente. Ahí están estos dibujos que él hace de la parte frontal, de la parte posterior y de un lado. Y ustedes ven, como siempre, las manos en la posición y se repite la misma configuración, el mismo esquema de composición del monolito. Por lo tanto, es el mismo personaje. Otra vez encontramos a Tunupa en otro lugar llamado Mocache. Ya le hemos visto en Tahuanaco, en el centro ceremonial, hemos visto en Santiago de Guata, y hay ese dibujo. Ahora, ¿dónde está el original? Es otra gran pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha querido ocultar? ¿Por qué? En eso estamos investigando. Lo cierto es que existen estos estudios e investigaciones que establecen que existió o existe este monolito. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí nos vamos a encontrar otra vez en otro lugar, en Quenco-Huancane, que queda en la provincia de Muñecas, aquí en Bolivia. Ahí están estos dos monolitos y ojo, que en el un monolito está con la mano derecha en el corazón y en el otro está con la mano izquierda en el corazón.
y viceversa en el ombligo. Este es un elemento importante porque ya viene y vamos a encontrar otros monolitos en los cuales hay la representación de los dos lados, el lado visible y el lado invisible, el lado masculino y el lado femenino, el lado del sol y el lado de la luna. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven y siguen siempre el mismo principio, ¿no? El personaje siempre es un barbudo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es Tunupa nuevamente encontrado en otro lugar, si bien cerca, alrededor del lago Titicaca, pero en otro lugar. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente, por favor. Ojo, este fue encontrado recientemente, hace unos 5 años atrás, fue encontrado este monolito. Bueno, es un pequeño, tiene alrededor de 1 metro, pero igual, miren, sigue el mismo esquema o la misma configuración en las manos, y eso nos establece la característica y la condición. ¿Y dónde es que se lo ha encontrado? En otro lugar cerca del lago, que también está en Bolivia, en Saiguani. ¿Sí? Hay otro. Por lo tanto, la confirmación, la verificación de que en distintos lugares alrededor del lago se hacía una referencia, una revalorización sobre el maestro Tunupa, como ahora se hace sobre Jesús, y hay por todo lado Jesuses. Alrededor del lago hay un montón de Tunupas y seguramente se van a ir encontrando cada vez más adelante. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ojo, miren, ya estamos llegando a la parte del lago en el lado peruano y encontramos en Yunguyu otro personaje que sigue las mismas características, la barba, las manos, etcétera. Por lo tanto, es Tunupa. Y lo interesante de que en las crónicas cuentan que para llegar al templo de Copacabana, como llamamos, que sería Cupacahuana, se tenía que primero entrar por Yunguyu. Por ahí entraban todos los peregrinos que llegaban de todo el continente, como lo dice cronistas como Pedro Cieza de León, porque eso no me estoy inventando, sino pueden revisar a Pedro Cieza de León o pueden revisar a Ramos Gavilán, que es otro cronista, aunque posterior a Pedro Cieza de León, que hace referencia a Tunupa y hace ese relato de que para entrar a los templos que habían en la Isla del Sol y en la Isla de la Luna y en Copacabana se llegaba por Yunguyo. Y ahí está el personaje. Miren ustedes cómo se ha encontrado en ese lugar. Sigamos, por favor. Y otro, en Perú, lamentablemente en esta foto no se puede ver bien. Todo esto lo hemos encontrado investigando en Google y ahí hemos podido ir viendo y por lo tanto haciendo la relación, el momento que encontramos y veíamos la característica que hemos señalado, principalmente de las manos, y este es en el Museo de Puno también, de la localidad de Taraco. Ahí también está, ustedes pueden ir y está este monolito siguiendo las mismas características. Entonces, miren cómo sigue avanzando hacia Perú. Al final explicaremos por qué. Seguimos con la siguiente diapositiva. En la siguiente vamos a encontrar, miren, la misma característica, pero ojo, la posición de las manos diferente. Y es el mismo personaje barbudo, hombre, las manos, y está actualmente en el Museo de Pucara, otros dicen Pucará, yo creo que es Pucara, en Perú.
es decir, camino a Cusco. Está cerca ya a unas 3 horas de llegar a Cusco, se encuentra este personaje. ¿Y quién es? Tunupa, una vez más, que fue revalorizado, representado, homenajeado, reconocido también en ese territorio. Seguimos adelante. Y miren, oh sorpresa, que lo hemos encontrado también en Ecuador, en una región que se llama Sancachún, en la provincia de Santa Elena, que está en la frontera entre Perú y Ecuador. Y ahí encontramos la misma característica. ¿Qué quiere decir? Que el personaje o su conocimiento o sus enseñanzas fueron llegando hasta la región de Ecuador. Pasamos al siguiente, por favor. Y ahí encontramos 2 personajes más en la misma condición, que hoy se considera que son parte de la cultura huancavilca, en la misma provincia que les hablé anteriormente de Santa Elena. Y ahí están estos personajes en la misma condición. Seguimos adelante. Y hemos encontrado lo mismo en San Agustín, que es cerca de Popayán, hay un sitio llamado arqueológico en el cual hay cantidad de monolitos, mucho más, hay una gran cantidad de todo tipo de monolitos. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? Pues María Schloten, una investigadora que vivió muchos años acá, ella logró descifrar lo que dicen las crónicas. ¿Y qué decían las crónicas? Que había un personaje llamado, algunos le dicen Tunupa, otros le dicen Huiracocha, otros le dicen Tunupa Huiracocha, que había seguido una ruta, un camino, en el cual llegó hasta Cajamarca y de ahí se desvió hacia lo que hoy es la parte sur del Ecuador y que desapareció por un lugar que se llama Puerto Viejo. Eso dice, así dicen las crónicas, que existió un personaje, que este personaje fue caminando y que fue obviamente llevando sus mensajes y que siguió un camino y que hoy ese camino los investigadores han demostrado que es lo que se conoce también como el Capacñán. Capacñán, que, ojo, interesantemente, está a un grado de inclinación que sigue el mismo eje de la Tierra. Es decir, ustedes saben que la Tierra está inclinada. Y el camino, que algunos antiguamente le llaman Huiracocha, otros le llaman el Capacñán, está en esa misma relación del eje de la Tierra, es decir, a alrededor de 23 grados. Entonces, esto que decían las crónicas, que quedaba como una aventura, como una imaginación, como un mito, una leyenda, una especulación, etcétera, María Schloten lo demostró de que efectivamente existía, y después que Carlos Milla y Javier Lajo han demostrado que efectivamente existía y establecen con claridad y precisión astronómica, geográfica, matemática, todo lo que está establecido en los grados, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro aporte? Que nosotros ahora estamos confirmando de otra manera de que este personaje existió, de que caminó y que fue dejando huella y que crearon sus seguidores, sus alumnos, y por lo tanto volvemos a verificar la existencia de Tunupa o de Huiracocha o de Tunupa Huiracocha
que para nosotros sería que él alcanzó el estado de conciencia, séptimo estado de conciencia, que es el estado Wiracocha, y como consecuencia le decían Tunupa Wiracocha, como a Jesús le decían el Cristo. Cristo quiere decir Mesías, que viene del griego. Entonces, como ellos creían que era un Mesías, entonces le decían Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y después quedó como Jesucristo, ¿sí? Entonces, algo parecido sería decirle Tunupa Wiracocha, ¿ya? Porque alcanza ese nivel de estado, que es el estado Wiracocha, un estado de séptima conciencia. Como consecuencia, entonces, estamos logrando de esta manera poner otro elemento, y que ya no es solamente una cuestión histórica, geográfica, astronómica, sino es una cuestión espiritual, una cuestión que trasciende a otros planos y niveles, en donde este personaje juega un rol fundamental, y que, como decíamos al principio, creemos que nosotros y que todos los andinos, todos los habitantes de estas sagradas tierras, tenemos que retomar, revalorizar, recuperar a este maestro, entre otros maestros y maestras que han existido, que es necesario valorizar, no como un hecho histórico, simplemente, sino como que ellos tienen un mensaje, tienen una enseñanza, tienen algo que aportarnos a cada uno de nosotros para estos tiempos, para estos momentos de Pachacuti, de cambio, de transformación que estamos viviendo. Ustedes saben que hoy se está produciendo en el mundo una serie de episodios que están estableciendo de que efectivamente estamos dando un gran vuelco, de que se ha producido toda una transformación en una serie de creencias, de principios, de valores. Es decir, hasta hace unos 20, 30 años había un solo pensamiento, un solo Dios, una sola espiritualidad, una sola filosofía, todo era una sola, que era el pensamiento occidental, que era toda la cultura occidental, que era toda la filosofía occidental, la medicina occidental, la ciencia occidental, etcétera, etcétera, puestos como los únicos, los mejores, las principales, los mayores, los supremos, etcétera, hasta que se ha comenzado a desmontar todo eso. Ya vemos lo que están haciendo ahorita, lo han hecho los chinos, los rusos, y ya el imperio o la potencia o la cultura occidental está en decadencia, está acabándose, está destruyéndose, y están emergiendo. Por lo tanto, ahora ya vemos que no hay una sola ciencia, ni un solo Dios, ni una sola filosofía, sino que hay varias, y como consecuencia están emergiendo de todos los lugares, y en este caso nosotros, que de acuerdo a nuestros abuelos y abuelas, tenemos la gran tarea histórica de guiar. Así nos dejaron la responsabilidad, y eso recogen las crónicas. Cuando se habla en todo el continente, por ejemplo, del retorno del Incarri, del retorno de Wiracocha, del retorno del Gucumat, de Bochica, de Cuculcán, de Pamé, bueno, una serie de que hoy se consideran mitos, en donde en todos ellos se hablan de un retorno, de un regreso que se producirá después de 500 años. No dijeron 300, 400, 600, dijeron 500 años. Son los 500 años, este es el tiempo, y por lo tanto estamos viendo los cambios radicales que se están produciendo a todo nivel, incluso geográfica y astronómicamente. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que asumir con seriedad, con responsabilidad, estos cambios, estas transformaciones, y sobre todo de ser la guía, los orientadores, los que llevemos la voz, el mensaje a toda la humanidad de estos conocimientos que obviamente hoy no los hemos desmenuzado porque es todo un libro lo que es todo esto, pero
ahí hay una serie de conocimientos, de mensajes, de informaciones que tienen que convertirse en la luz, en la guía, en la orientación para hacer posible este proceso, que de hecho ya se está dando cuando, por ejemplo, el surgimiento del Summa Camaña o del Summa Causai es otro ejemplo de este cambio, en donde ya no solamente se habla de capitalismo y socialismo como eran vistos como las únicas opciones políticas, sino que hoy en el mundo se habla de este paradigma. En Europa se estudia, se interesan qué es esto del buen vivir, del vivir bien, que si bien ha emergido en algunos casos distorsionado, deformado, pero ha reflotado. Y ahí está presente como otra alternativa, como otro camino, como otra vía, que le están visualizando, viendo una serie de intelectuales que escriben, que están haciendo referencia sobre este paradigma. Y así podríamos hablar de una serie de ejemplos alrededor de todo ello. Por lo tanto, y para terminar, llamar, convocar a través de este acto, que es nuestro primer acto, en la cual emergemos nosotros, que nos hacemos visibles en este lugar, en esta ciudad llamada La Paz, que debería llamarse Chuquiago, que es el nombre propio originario de esta sagrada tierra, como le bautizaron nuestros abuelos, abuelas, y desde aquí, que estamos cerca del lago Titicaca, que es la matriz, repito, la fuente de todo este conocimiento que generó todo lo que hemos anotado y que por lo tanto cada uno de nosotros debemos asumir esa tarea, esa misión como un acto de regalo que nos han concedido nuestros abuelos de ser los que hagamos este proceso de transformación. Nosotros somos la generación y tenemos ese privilegio, ese honor de poder abrir este nuevo camino. Así que esa es lo que queríamos compartir con ustedes, eso es nuestro propósito, así que estamos contentos, felices de poder empezar este peregrinaje, o reperegrinaje mejor sería decir, para poder lograr cumplir las tareas, las misiones para este tiempo y principalmente de honrar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos y ponerlos en el sitial que se merecen. Que Tunupa logre ser reconocido, valorizado en todo el mundo, e igual que también queremos después valorizar a nuestras maestras, como la maestra Cupa, que la que existió en lo que hoy llamamos Copacabana. Ahí había una maestra, un apu femenino, que después le llamaron la Virgen, y que no es ninguna virgen, sino es un apo o un alto espíritu que emergió, que surgió en estas tierras y que está ahí viva, que está llamando, reclamando que sus hijos le reconozcan, les revaloricen como un apo y no como una virgen como ahora se lo ve.